Los 4 grados mentales. Parte primera. Aclaración. Hola a todo el mundo. Uno de los aspectos más interesantes de los grados de la mente es que nadie te los puede conceder, o decirte en un momento determinado de tu aprendizaje, en la superación personal, que ya estás en el 2º grado. Incluso el hecho de clasificarlos en grados o categorías es solo aparente, ya que no se pueden separar en uno u otro, en el sentido auténtico de su clasificación, con respecto a los comportamientos humanos. Un cinturón o categoría dentro de nuestro deporte, lo puedes conseguir, haciendo una serie de ejercicios, del agrado de tu instructor o de un tribunal. También en algunos exámenes, correspondientes a determinadas ciencias o estudios, puedes lograrlo con tan solo una aportación económica, o incluso puedes obtenerlo haciendo una pequeña trampa y engañando al tribunal que le corresponda la misión de examinarte en ese momento. Yo he conocido monitores en las artes marciales, que han concedido los cinturones por mero capricho y por conseguir un amplio alumnado. Incluso los alumnos con su ansia descontrolada de ser más que los demás, las circunstancias o infinidad de problemas, nos pueden condicionar a un examinador a conceder un título determinado sin merecerlo. Pero un nivel de sabiduría mental, de perfeccionamiento psicológico, una capacidad moral para entender con lógica discriminativa el comportamiento propio o ajeno, solo lo podemos conseguir por medio de la práctica, el trabajo, la entrega a nuestro arte, la experiencia de la vida y con la ayuda de un buen profesor. Y que no solo nos enseñe a pegar con arte o fuerza, como sucede en las artes marciales, ya que eso es únicamente importante en función de nuestro perfeccionamiento físico. Para que el avance influya en la purificación del carácter, la moral y la personalidad, tiene que existir otro crecimiento. Por supuesto que ese maestro que nos ayude a conseguir un escalafón superior en la dignidad humana, irremediablemente tiene que encontrarse en un rango superior al nuestro, y esa condición que debe ostentar ese maestro no se lleva atado a la cintura ni se exhibe colgada de la pared. Otra característica fundamental de los grados de entendimiento es que no se corresponden en absoluto con los títulos o cinturones que se conceden en cualquier disciplina, puesto que podemos ser cinturón negro de cualquier dan, como corresponde a la nuestra y residir en el 1er grado de cordura según mi clasificación. Como también podemos ser médicos, ingenieros, ministros u ostentar cualquier título que, aparentemente, nos sitúe en un plano superior y quedarnos en el límite más bajo, en cuanto al desarrollo lógico de lo que aquí estamos tratando. En nuestra vida, conseguimos tener grandes fortunas, posesiones materiales, cualquier cosa. Alcanzamos ser director general de la más grande multinacional económica y vivir en un extremo inferior. La categoría intelectual, económica, administrativa, o la que uno se atribuya, no puede ser tenida en cuenta para situar a nadie más o menos elevado. Si estamos dominados por algún agregado que nos reste dominio sobre nuestro ser interior, como pueden ser la envidia, la maldad, la avaricia, el fanatismo, el egocentrismo, etc. No se puede decir que seamos superiores. No tienen nada que ver los conocimientos que se tengan para hallarse en una situación mental superior o inferior. No hace falta, si somos ricos, dejar de serlo para alcanzar el 4º grado, como proponen algunas religiones, para alcanzar la gloria, en nuestro caso la felicidad, ni hace falta si somos pobres, tener riquezas para alcanzarlo. O como les pasa a los codiciosos que, siendo ricos, económicamente hablando, desean tener más. Pero mucho cuidado con esa observación, porque vista desde la perspectiva de una mente superior es perfectamente entendida, pero vista por una perspicacia empobrecida, y esa pobreza no es la económica, sino la mental,
se presta a infinidad de opiniones y discusiones. Si este tema lo sometemos a la opinión de un grupo de personas sin importarnos la condición que tengan, seguro que no nos entenderemos. Todos sabemos lo que pasa cuando se somete un tema, sea de la clase que sea, en cualquier medio de comunicación, a debate. Siempre existen infinidad de puntos de vista, opiniones y criterios, según la influencia externa o interna que condicione a cada participante en el momento de la consulta. Si en el mismo debate, las personas consultadas fueran de una racionalidad superior, independientemente del color, ideología, religión o nivel cultural de cada una, sobraría toda discusión, pues lo blanco sería blanco y lo negro, negro. Estas personas tendrían sus matices a la hora de hablar en función de la dedicación de cada uno, pues, un médico, un músico o un agricultor, inevitablemente tienen diferentes tonalidades a la hora de impregnar sus opiniones. No obstante, si carecen de influencias psicológicas egocéntricas, únicamente se verán los temas realzados por la calidad humana de cada participante, lo cual no sucede bajo la influencia de otros criterios distorsionadores, a pesar de sus conocimientos. El razonamiento superior es muy simple y en su simpleza reside su complejidad, para todo aquel que entiende desde un plano inferior. Estas personas siempre tratarán de distorsionarlo todo para que les sea propicio en función de sus conveniencias, condiciones, ideologías, etc. A veces, sin darse cuenta de sus influencias anímicas que les conducen a donde ellos, en el fondo, no quisieran ni llegar, si fuesen capaces de darse cuenta de dónde están. No aportan opiniones que realcen el tema que se trata. Más bien, tiran de la manta, no se bajan de su burro y por supuesto los demás nunca tienen razón. Es el caso evidente de los políticos, los abogados en los juicios y las chachas detrás de las ventanas, por poner algunos casos de los más evidentes, que, como dice el refrán, más vale que te pille un tren que una mala lengua. Otro de los aspectos de las divisiones de actuación de la mente, según este estudio o clasificación que, quiero dejar claro, es que nuestros conocimientos de psicología, antropología, filosofía o cualquier otra ciencia que, de algún modo, estudia los comportamientos humanos, pueden ser muy pocos o ningunos. Personalmente opino que lo único que tenemos que ser, es observador con nuestro comportamiento y, sobre todo, con nuestra forma de pensar, que es en definitiva lo que nos condiciona a la hora de actuar. Pues si nos conducimos en un acto de una determinada manera, para los demás, puede verse clasificado de una forma inteligente, y sin embargo se produce impulsado por un instinto o por un sentimiento descontrolado. Pongamos por ejemplo los sentimientos de inferioridad. Pueden en un momento determinado hacernos conseguir los mayores logros en la vida, dinero, puesto relevante, etc. Y sin embargo, no somos observadores de que nuestro sentimiento descontrolado es el que nos ha controlado esos logros, precisamente para no parecer inferiores ante los demás. Por lo tanto, solo tenemos que tener conocimiento de nuestros actos y pasarlos por la conciencia. Los psicólogos de los actos de los demás, los antropólogos averiguar el estudio de la evolución y los filósofos tratar de que el modo de pensar sea digno de una sociedad civilizada. Pero nosotros a lo nuestro, nuestros actos, que pasen por nuestra conciencia para poder ser analizados y tratados. Por eso he escrito este estudio y quiero que sea asequible a cualquier cabeza culta o inculta en conocimientos sobre la mente, para que nos haga reflexivos de nuestra persona y de nuestras actuaciones, que solo con esa condición, ante ellos, podemos llegar al dominio de nuestra razón. Cuando estudiamos la mente humana nos encontramos con infinidad de argumentos, teorías, afirmaciones, experimentos científicos y creencias, más o menos fundamentadas,
de cómo fue surgiendo o cómo surgió la mente en los seres humanos. Existen teorías que dicen que el hombre fue evolucionando desde la forma más primitiva de vida que se conoce, que fue un reptil que perdió la cola, pasando después a ser parecido a un animal de 4 patas, después empezó a usar las manos, con preferencia de los pies, para incorporarse hasta adoptar la posición actual. Hay quien afirma que existieron varias razas de lo que podríamos llamar humanos, perdiéndose por circunstancias desconocidas o por inadaptables al medio o la evolución, se quedaron perdidas en la noche de los tiempos. Por supuesto, es importante lo que la religión cristiana afirma sobre la creación del hombre por Dios, y que para los que somos creyentes, tenemos suficiente fundamento. También son interesantes las investigaciones que los neurólogos han formalizado de cómo es el cerebro del ser humano y sus comparaciones con el de los animales, de cómo está estructurado y de cómo funciona, su composición, distribución, cómo le afectan los acontecimientos vividos al funcionamiento psicológico, orgánico y funcional. La psicología ha descubierto mucho sobre el comportamiento de la mente, lo que encierra y lo que puede desarrollar. Para mí, que soy un admirador estudioso de la psicología, creo que las investigaciones que los psicólogos han verificado sobre la mente son un logro admirable. Me gustaría mencionar a todos los investigadores que he tenido oportunidad de estudiar en alguna de sus obras, pero para mí el director ha sido Sigmund Freud. Creo que mencionando al precursor no se enfadarán los predecesores. Ningún investigador o científico de la mente humana, tanto en el aspecto anatómico como en el psíquico, ha podido demostrar que, después de la etapa que conocemos como vida, exista una continuidad de algo que, de alguna manera podamos llamar existencia después de la muerte, como nosotros la conocemos. Pero, sin embargo, existen infinidad de autores y creencias que así lo afirman. Algunas religiones basan sus fundamentos en una preparación para la siguiente vida. No solo vamos a otra vida como dicen algunos, sino que más bien ya venimos de otra existencia. Eso dicen otros. También los hay que afirman haber vivido varias vidas terrenales mediante sucesivas reencarnaciones. O sea, que hay para todos los gustos. Igualmente, es verdad que nadie tiene los suficientes conocimientos para afirmar que detrás de lo que nosotros conocemos, no exista algo más, alguna entidad superior a lo conocido, que de alguna manera gobierne todo lo visible e invisible. Que después de la etapa que llamamos vida, no exista una integración en otra dimensión desconocida que nos permita pasar a otro estado. Que algo de nosotros, el alma, el ser, el espíritu, el aliento divino, pase a formar parte de un todo formador y formado que siempre existe, ha existido y existirá. Dejando a los científicos, a los creyentes y a los materialistas a un lado, nosotros no vamos a entrar en especulaciones, ni abstracciones de si existe o es verdad lo que no conocemos. Nosotros nos vamos a basar en unas conclusiones comprobadas, aprobadas y experimentadas por nosotros mismos y por una suficiente cantidad de personas, dignas de la más estricta confianza. Y, además, nosotros somos los que día a día vamos a ir comprobando que lo aquí expuesto es asequible y cierto. Eso es lo que más nos va a interesar y servir en el momento que vivamos cada día. La clasificación que yo hago sobre la mente y su comportamiento es relativa al funcionamiento de ésta, y siempre desde lo que se entiende como actuaciones racionales. Y me refiero a ella por ser una parte de la persona que puede gobernarse, en cierto modo a sí misma, sin que para ello tengamos que ser conscientes de lo que en ella se está aconteciendo. Esto es lo más grave.
Las personas somos animales racionales en función de la cantidad de parte animal que eliminamos o gobernamos de nosotros. Actuando así, a la hora de conducirnos seremos más racionales y menos animales. Esa va a ser nuestra base fundamental y al mismo tiempo, los dos polos más opuestos de nuestro comportamiento. Sí, además, la parte racional la conducimos, con una cuidada atención para que no se deje influenciar por los acontecimientos que nos ocurran, nos elevamos por encima de lo racional, pasando a un plano de control absoluto de nuestros hábitos rutinarios. Nosotros aceptamos la mayoría de las veces que somos como somos y pensamos como pensamos, y que poco más se puede hacer. La vida nos cambia con sus avatares. La edad modifica el carácter y la manera de ver las cosas y en esa postura permanecemos si no se despierta del sueño en que vivimos. Sin embargo, existe algo que muy pocos reparan en elaborar con su mente, y ese algo es dominarla para que no sea dueña de nosotros, pasando así a ser nuestra aliada. Es tratar de gobernarla para que sea ella la que nos conduzca por un infinito y maravilloso vivir. Gracias por escuchar.